en el mundo es el para qué de la educación, salvo aquella visión utilitarista, mercantilista, técnica. Pero en la Argentina, sobre todo, caída esta gran empresa nacional, estatal, de subjetividad, de progreso, ¿no?, cuyo entierro fue en los 90, pero que estaba en crisis. Digo, lo que hicieron en los 90 es un desastre, pero estaba en crisis. Ya estábamos viviendo con la vieja ilusión. Ya era como una buena puntilla de una abuela que había que ver qué hacíamos. Y donde, como siempre, mejor no hacer nada cuando uno no quiere volver a pensar. Y ahí la mataron con entierro, con velorio, con flores y todo, y no quedó nada. La verdad, no quedó nada de sentido. Miren, no quedó nada de la arquitectura. No quedó nada de la arquitectura. Y esto es importante decirlo, porque la arquitectura es parte esencial de la educación. Es imposible pensar una educación sin un ámbito. Es imposible maestros en la Argentina sin la vieja arquitectura de la escuela normal y de la escalera para el ascenso social. La arquitectura es determinante del aprendizaje. Cuando yo enseñaba durante muchísimos años Derecho Constitucional, enseñaba los sábados a la mañana. Entonces la facultad estaba sucia y los alumnos yo los veía sucios. Yo también me sentía sucia, no entraba todavía bien el sol, no llegaba a las 10 de la mañana. Y yo veía que no se podía enseñar ahí, con lo cual me iba al borde del río Paraná y nunca nadie... Recorro el país y todo el mundo se acuerda cuando comíamos chipá y tomábamos café en una pérgola mirando el Paraná y hablando del derecho constitucional. Y creo que los chicos recuerdan el contenido por el ámbito. No hay educación en una escuela galpón. Entonces perdimos la arquitectura. Esta estructura de negocios, empresa pública, gobierno, cualquiera sea el gobierno, que determina un ámbito donde el alumno va a caer y no va a subir. Donde el alumno, esto se ve muy bien en el conurbano bonaerense, el alumno va a caer, no va a subir. Sumada a la pérdida del sentido, a la fragilidad de la estructura docente y también a la pérdida del sentido de los institutos de formadores docentes. ¿Para qué van? Determina la imperiosa necesidad de por lo menos tener un marco político para estas políticas de Estado. Que no sea ideológico, en el sentido de que un partido lo puede imponer, pero que se discuta en el pensar. Con políticos, o sea, es política. No va a haber, el sentido no viene de la pedagogía, el sentido de la educación no se la van a dar ni siquiera a las universidades. El sentido se lo da la política en el sentido del término de creación colectiva, pero también mística política, en el sentido de que todo el mundo sepa dónde vamos, aunque sea a oscuras, y caminando a tientas por un camino que conocemos mal, como es el de la nueva civilización. Pero hay una cuestión de principios que se puede ver. Y ahí está lo que nosotros pensamos. Yo creo que si nosotros construíamos Ciudadanos para la Argentina, el nuevo sentido es construir ciudadanía para el mundo. Parece que la emancipación hoy pasa por crear ciudadanía para el mundo. Ahora, ¿cómo crear ciudadanía para el mundo si no la adscribís a un Estado-nación? Entonces, ciudadanía para el mundo en consecuencia no puede estar adscrita a un Estado-nación. Tiene que estar adscrita a un contrato moral de la humanidad. Es decir, tu ciudadanía, en vez de nacer de una constitución, tiene que nacer de un corpus simbólico distinto. El derecho es símbolo, ¿eh? Después está el problema de la obediencia y toda esa mentira que tenemos policías, jueces, nosotros mismos. Pero el derecho básicamente es simbólico, es un orden simbólico. Entonces vos, al estatuto del orden simbólico del derecho estatal que te daba ciudadanía, le tenés que crear una adscripción de que yo soy ciudadano en función de otro corpus simbólico. Para mí ese corpus simbólico está dado por las grandes tradiciones de creencias de la humanidad.
Es decir, las tradiciones de creencias es lo único que nos puede unir en los principios comunes a esas creencias. En el principio de Confucio, en el principio hinduista, en el principio hebreo, en el principio cristiano, en el principio musulmán, en el principio indígena. Que básicamente es la regla: no hagáis a los demás lo que no deseáis que os hagan a vosotros, que es, digo, la regla madre de cualquier civilización y de cualquier pensamiento, incluso religioso y o no religioso. ¿Por qué utilizo lo religioso en el sentido plural? Porque está en el orden de las creencias y es en el orden de las creencias donde puede instaurarse el corpus simbólico. El corpus simbólico no se instaura en el orden del conocimiento, se instaura en el orden del sentir, de las creencias. Pero ahí uno puede atar diciendo, en base a esto todos somos ciudadanos del mundo. Ahora, ¿cómo va a ser la ciudadanía? Antes la ciudadanía está escrito en el territorio donde naciste. Si vos naciste en la Argentina, sos ciudadano argentino. Para mí la nueva ciudadanía del porvenir va a ser flexible, va a variar con el tiempo y tiene que estar ligada al lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si vos trabajás en España, por el tiempo que vivís en España, tenés que ser ciudadano español. Porque como vos lo sacaste del territorio, también le sacaste la ciudadanía, te convertiste en un paria. Vos trabajás en España, pero no votás en España, ¿me seguís? Entonces, lo que se llama la mundialización te implica también hacer perder, sos un paria político en el mundo. Por supuesto, esto son 80 años. Ahora, uno tiene que caminar para ahí. Hay una ciudadanía. Esto por lo menos pueden empezar a pensarse en términos regionales. Que si yo trabajo en el marco, por ejemplo, del Mercosur o del UNASUR, que si yo trabajo en Brasil, soy ciudadano brasileño, pasando un año y medio, 2 años, y el brasileño, hay que ir a empezar estableciendo una ciudadanía ligada al lugar del trabajo con una permanente, como base, ligada al principio del ius soli.